Por eso estamos aquí ya en el estudio con Natalia Boyestrada, así que saludarla, bienvenida y buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, como siempre, muchas gracias. Hoy el tema que traje para que conversemos en realidad es como para reflexionar un poquito sobre la gran cantidad de personas que se autosuplementan. Es absolutamente normal escuchar en el consultorio o en cualquier lado que la gente pregunte todo el tiempo, bueno, tengo que suplementarme con vitamina C, con colágeno, con omega 3, con calcio, con magnesio, digamos, es permanente. Y la realidad es que, bueno, en primer lugar, tristemente, cada vez es más necesario suplementarse. Y esto tiene que ver, digamos, hay tres como factores que quizás son los más importantes, que son comunes a todo el mundo, por los cuales hay que repensar si es necesaria la suplementación. En primer lugar, la dieta que tenemos actualmente es una dieta muy inflamatoria a base de alimentos ultraprocesados, muy monótona si se quiere, es decir, si no hay diversidad de nutrientes o no hay diversidad de alimentos, lógicamente va a haber poca diversidad de nutrientes. De hecho, la cuarta encuesta nacional de gastos de los hogares ha dado datos que manifiestan que solo el 11% de la población, es un porcentaje muy bajito, tiene una dieta de alta calidad nutricional. Un 39% tiene de baja o mala calidad nutricional y un 50% una calidad intermedia. De todas maneras, son muchos los datos que se arrojan en esta encuesta y se manifiesta que la base de la alimentación son alimentos a base de harinas, que son harinas blancas, las que consumimos habitualmente, es decir, son carentes de nutrientes. Sí hay un porcentaje bastante bueno en relación a todo el resto de los grupos de alimentos en carnes y huevo, de un 65%, pero luego un alto consumo de estos alimentos que son ocasionales. Es decir, esa es la base de nuestra alimentación. Harinas, alimentos ocasionales, donde hay muchos ultraprocesados, y lo que le sigue sería lácteos y carnes. Pero muy bajo aporte de cereales en granos, legumbres, frutas, verduras, alimentos muy importantes en nuestra dieta. ¿Los alimentos ocasionales cuáles serían, por ejemplo? Ahí están alimentos a base de azúcares, es decir, mermeladas, galletitas, snack, alimentos que son de consumo ocasional, ¿sí? No pueden estar en nuestra rutina diaria, ¿sí? Bueno, entonces estas características de la dieta con seguridad nos hablan de que si eso no cambia es muy probable que necesitemos suplementación. Otro factor muy importante es la calidad de los suelos. Sabemos que hoy tristemente, digamos, hay sequías, hay contaminación ambiental, hay mucha deforestación. El modelo de producción intensivo genera, digamos, monocultivos, uso de agroquímicos, que hace que los suelos estén totalmente desgastados. Entonces, lógicamente, que en suelos que tienen menor cantidad de nutrientes, el alimento que toma el nutriente de la tierra va a ser vehículo también de mucha menor cantidad. Y por otro lado, que este modelo de producción intensivo, que es tanto, digamos, agrícola como ganadera, tiene, digamos, procesos para acelerar la producción y el desarrollo. Es decir, que el alimento está menos tiempo en contacto con la tierra. Si antes en producirse una fruta o una verdura estaba determinado tiempo, seguramente ahora está a la mitad. Entonces está menos y en suelos más desgastados, ¿sí? Y por último, otro factor muy importante es el alto estrés metabólico en el que vivimos, ¿sí? Sabemos que 70% de la población con un síndrome metabólico, sobrepeso, obesidad, diabetes, con una disbiosis importante, un síndrome de mala absorción, un aumento en la permeabilidad intestinal, eso genera un estrés oxidativo. Bueno, la verdad es que el estrés metabólico que tenemos sin duda aumenta mucho las demandas. Esto es en común a todo el mundo, pero incluso hay otros factores que sumamos en grupos particulares. Por ejemplo, en personas durante la gestación, la lactancia, la niñez y la vejez, o en personas que tienen un tipo de dieta particular, por ejemplo, población vegetariana o vegana, entonces tienen un alto consumo de antinutrientes, ¿sí? Bueno, hay distintas, o gente que hace dieta, ¿no? Dietas que a veces no son planificadas específicamente para esa persona, para ese escenario metabólico, sino que también se autogestionaron. Entonces, bueno, los motivos por los cuales es necesario suplementar cada vez sin duda son más. En el caso de que hagamos una dieta, lo más importante, porque tenemos que definir, bueno, a ver,
¿necesito suplementar o no? Es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. En esto requiere que vayamos a un nutricionista. Este nutricionista va a hacer una dieta que tiene que estar individualizada. Para eso sí o sí tiene que tener un laboratorio. Y en este laboratorio tiene que haber indicadores nutricionales, ¿no? Generalmente es importante que el nutricionista trabaje en forma conjunta con el médico, o bien si no tiene un equipo, entonces puede el paciente en su próximo control mostrarle lo que sugiere el nutricionista para que pueda hacer la prescripción. Lo más habitual es que el médico no pida indicadores nutricionales, es decir, que nosotros tenemos que sugerir cuáles son las cosas que debería incluir ese laboratorio. Lógicamente el médico al transcribirlo y entonces poder completar la dieta que ese paciente requiere, va a incluso mejorar el tratamiento médico, por supuesto, ¿sí? Es decir, que tenemos que pedir un laboratorio bien completo y además en forma bien integral. Otra cosa que suele pasar es, por ejemplo, queremos medir el metabolismo de la glucosa y solo observamos la glucosa, ¿sí? Pero mínimo, si fuera este el ejemplo, tenemos que conocer la glucosa, pero también si hay, resistencia en la membrana celular, porque para eso necesitamos un índice que se llama índice OMA. Tendremos que pedirle hemoglobina glicosilada, la insulina, un montón de indicadores para comprender qué es lo que requiere esa persona. Si solo bajo la glucosa, los azúcares de la dieta, o bien la glucemia está bien, pero hay mucha resistencia. Y entonces, ¿qué nutrientes necesito incorporar para mejorar esa sensibilidad? ¿Sí? Así con cada uno, ¿no? Si voy a medir el colesterol, bueno, tendré que ver no solo el colesterol, cómo está el colesterol, que erróneamente seguimos llamando bueno y malo, cuando el colesterol siempre es bueno, hay que entender que circula con un tipo de lipoproteínas en una dirección o en otra, pero el que entendemos como malo no es más que un colesterol que sale con lipoproteínas a circulación porque hay muchos tejidos que lo requieren. El problema es que si estos tejidos tienen sus necesidades cubiertas, no van a tomar los receptores este colesterol y entonces va a seguir en circulación. Si este colesterol sigue en circulación y hay un escenario metabólico con alto estrés oxidativo, con estrés metabólico, entonces este LDL se va a oxidar a oxi-LDL. Es decir, que tengo que entender cuáles son, qué tipo de colesterol, qué marcadores tienen esas lipoproteínas que se llaman ApoA y ApoB, que son las que van a indicar qué vías metabólicas van a activar y cómo está ese hígado, cómo están esas enzimas hepáticas. Bueno, son ejemplos, ¿no? Pero siempre lo más integral posible. Cuando nosotros de cada cosa que queremos evaluar, donde van a estar un montón de criterios para elegir, quizás una persona más grande voy a observar cómo está el metabolismo del calcio. Entonces veré el calcio, el magnesio, la vitamina C, la vitamina D, no solo un indicador, sino todos ellos. Cuando tengo todo esto, entonces voy a poder definir qué suplementos, ¿sí? Que sin duda muchas veces son necesarios. Entonces, lo primero es tener el escenario para conocer qué suplementos y en segundo lugar, cuando voy a prescribir el suplemento, ¿qué características tiene que tener? ¿Sí? Porque no es lo mismo cualquier omega 3, no es lo mismo cualquier magnesio, no es lo mismo cualquier vitamina C, etcétera, etcétera, ¿no? Y también depende de acuerdo al objetivo, es decir, si yo voy a suplementar magnesio, bueno, tendré que pensar cómo está esa sal de magnesio. ¿Cuál es el objetivo que persigue esta suplementación? ¿Está formando una sal soluble? ¿Se va a absorber y va a producir determinadas funciones? ¿O va a formar una sal insoluble, no se va a absorber y va a estimular otras funciones? ¿Sí? Y el omega 3 tiene que tener un control de calidad que es muy importante. Es decir, en cada uno, para no irnos con ejemplos, tenemos que definir individualizando cuál es el suplemento y luego qué características tiene que tener. Bien. Bueno, muchos datos a tener en cuenta y sin duda hay un profesional o una profesional justamente que acompañe esto es lo fundamental. Fundamental, fundamental. La verdad es que esto, bueno, yo lo marco todas las veces porque me parece que estamos en un momento donde hay tanta información en las redes. Nuestra capacidad de procesar datos, los otros días hablamos un poquitito de neurociencia, que es un tema
que seguramente vamos a seguir trayendo, pero nuestra capacidad de procesar datos es mucho menor. Nosotros necesitamos, digamos, para aprender, para generar una memoria que sea comprensiva, ¿sí? Todo eso que leemos, que puede que nos lleve mucho tiempo estar en las redes leyendo distinta información que nos resulte interesante, es muy probable que no recordemos lo que leímos ayer y mucho más lo que leímos hace una semana. Es decir, que le dedicamos minutos, horas y mucho tiempo de vida, lo más valioso que tenemos, algo que no tiene ningún sentido, que no hay ninguna posibilidad de que genere conectividad, fuerza sináptica para que eso, digamos, nos cambie nuestro modo de pensar, de sentir, de comportarnos, ¿no? Entonces, cuando queremos cambiar, nos comprometemos, ¿sí? Buscamos a un profesional que nos acompañe y vamos paso a paso, no tomamos todo de todos lados, porque incluso no nos puede hacer bien. Bien. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Américo, ¿nos vamos a compartir un corte? Dale, en un ratito seguimos con más encuentro informativo.